Bienvenidos y bienvenidas a nuestro vídeo sobre la ley antifraude y los sistemas Verifactu y cómo garantizar su cumplimiento de una manera sencilla. La Ley 11/2021 de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, conocida como la Ley Antifraude, se creó para prevenir y combatir el fraude fiscal en España, aportando así transparencia en la facturación y en la contabilidad. La ley antifraude implica grandes cambios y un reto en la digitalización de aquellas empresas y autónomos que operan en territorio español y que facturan menos de 6 millones de euros. Las empresas con una facturación superior no tendrán que cumplir con los requisitos de la ley antifraude. ¿Por qué? Porque ya están sujetos al suministro inmediato de información, el SII, y estas dos normativas van a coexistir. Además, la ley exige que todos los software de facturación utilizados en España eviten la modificación y eliminación de los registros de facturas y que lo hagan de manera obligatoria 9 meses después de aprobarse los requisitos técnicos de la ley. La normativa nos ofrece dos opciones para el envío de las facturas, mediante un sistema o software Verifactu y mediante un software no Verifactu. Vamos a verlas. Si el envío se realiza mediante un software Verifactu, tendrá que cumplir con las siguientes características de seguridad y control. En primer lugar, se generará un archivo XML para cada transacción. Se encadenarán los registros de facturación generados entre sí. Además, se enviarán los registros en tiempo real a Hacienda para su verificación y aceptación. También se deberá incluir en la factura un código QR para poder verificarla fácilmente en la AEAT. Y además deberá incluir la palabra Verifactu, de factura verificable. También se deben almacenar todos los registros durante el tiempo estipulado en la normativa. En cambio, la ley contempla otro modo de envío de las facturas diciendo que todos los software deben ofrecer, además, la posibilidad de registrar esa facturación sin enviarla, en este caso, en tiempo real a Hacienda. Y esto es lo que se conoce como sistema no Verifactu. En el caso de escoger este método de facturación, en lugar del envío a tiempo real a Hacienda, se exigirá firmar electrónicamente todos los registros de facturación. Se incluirá también un código QR en la factura para poder identificarla y garantizará el almacenamiento de todos los registros para poder enviarlos a Hacienda en el caso de que los soliciten, por ejemplo, para una auditoría. El obligado tributario será quien escoja el sistema que quiere, pero tanto si tu empresa se acoge a una opción o a otra, es importante que incorpores en tu negocio un software que sea capaz de cumplir al 100% con la normativa para evitar sanciones significativas. También puedes desarrollarlo internamente, pero recuerda que esto implicará una constante actualización del software por tu parte conforme las autoridades vayan implementando novedades. Desde Fiscally ofrecemos nuestra solución SigneS, que se integra fácilmente vía API con cualquier software de facturación y gestión, incluso con aquellos desarrollados internamente por las empresas. Además, garantizamos una actualización constante del software y estamos en contacto directo con la administración en todo momento, por lo que te asegurarás de cumplir siempre con la norma. Y no solo con la ley antifraude y con Verifactu, sino también con todas las demás legislaciones fiscales en territorio español, como Ticket Buy en País Vasco o la ley Crea y Crece y su obligación de factura electrónica B2B. Solo con la integración de una API, de manera fácil, sencilla y con una documentación súper extensa. Además, soporte técnico en 5 idiomas. Ser líderes en el mercado europeo nos permite ofrecer los mejores precios en España, así que si tu empresa necesita cumplir con la ley antifraude y no sabes bien cómo adaptar tu software de facturación, o si tienes dudas y necesitas más información de tu caso en concreto, escríbenos y estaremos encantadísimos de ayudarte y también de darte acceso a una demo gratuita de la API para que valores si te interesa o no sin ningún compromiso. Por último, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para estar siempre al día de todas las novedades fiscales en España. Esperamos que este vídeo haya sido de tu agrado y muchísimas gracias por estar ahí. Chao.